Hola, gracias a los organizadores y a la dirección de Cintra por aceptar mi propuesta y por invitarme a estas jornadas. También de la revista Artium. Siempre es un honor y un placer colaborar con vosotros. Para entrar en materia, el tema de esta ponencia es España, más concretamente el concepto de España a través del tiempo. Pretendo abordar la idea de leyenda negra sobre España, definiéndola como una serie de distorsiones del concepto de España que tuvieron un origen coyuntural en un determinado momento histórico en Europa, que cristalizaron con el tiempo por determinadas circunstancias que luego veremos y han sido transmitidas de manera inalterable hasta nuestros días. Primero definiremos de manera concisa el concepto y, lo más importante, su desarrollo en el tiempo. En segundo lugar, abordaremos el fenómeno que está teniendo lugar en los últimos años, un fenómeno de contestación y revisión por parte de un número importante de estudiosos sobre estos prejuicios comúnmente aceptados no solo en el ámbito global, sino también en ciertos ámbitos del mundo académico. Se habla incluso de una corriente de revisionismo histórico. En primer lugar, vamos a abordar la definición de leyenda negra. Para definir este concepto, diremos que pocas historias hay más cargadas de ideas estereotipadas que la historia de España. Casi todas tienen connotaciones negativas. Este grupo fijo de ideas configura lo que conocemos por leyenda negra. Existen muchas definiciones y muy variadas. De manera concisa diremos que es el conjunto de ideas preconcebidas negativas sobre la historia de España, sobre el concepto de nación española y su papel en la historia mundial, basado en unos supuestos hechos históricos que tuvieron lugar durante el Imperio Español desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Estos prejuicios se extienden al mundo hispanoamericano también, como veremos. Por tanto, diremos que vamos a contemplar la leyenda negra española como una distorsión continuada en el tiempo, originada de manera consciente por parte de los países rivales de España en una época determinada, que luego veremos, y que ha ido transformándose en el tiempo y ha cobrado vida propia, y continúa vigente hoy en día. Para ayudarnos a comprender el origen y evolución de estas ideas negativas sobre España y su transformación en conceptos independientes con valor propio, leeremos la definición que da Philip Powell en su libro Tree of Hate. Philip Powell explica que hay 5 puntos en esta evolución del prejuicio. Un primer punto es el miedo, la envidia y el odio de aquellas naciones que colisionan con el poder de España en Europa. En segundo punto, la oposición de igual tono al anterior por parte de naciones que desafían la posición de España en el Nuevo Mundo. En un tercer punto, la difamación deliberada de ciertos personajes y acciones políticas e instituciones españolas por parte de países rivales de España. Críticas en forma escrita. En un cuarto punto, la mezcla de las tres actitudes anteriores para formar una denigración más amplia e intelectualizada de España, considerada como el ejemplo horrible contra lo que la Ilustración pretende luchar. Esto se racionaliza y se dogmatiza en los siglos XVIII y XIX. Y en el quinto punto, la aceptación plena, tanto popular como del ámbito intelectual, de estas distorsiones antiespañolas, sobre todo entre las naciones que crean el pensamiento occidental tras la pérdida de hegemonía de España en Europa. Philip Powell desgrana, por tanto, en sus 5 puntos, el origen y evolución de estos prejuicios. Primero comienza como una crítica concreta de las naciones rivales en determinados momentos históricos motivadas por las coyunturas políticas y militares. De manera cronológica se modifican, se conceptualizan y se transmiten con un determinado objetivo, según el contexto. Si seguimos en la evolución, se intelectualizan y se asimilan por parte de la población general y adquieren naturaleza de verdades inmutables. Un ejemplo de distorsión del hecho histórico, por ejemplo, es la celebración del Día de la Hispanidad o del Día de Colón por parte de los italianos americanos o de los italoamericanos, que celebran el legado italiano en el país. Pues hay teorías que dicen que Colón era italiano. Bueno, pues en estas celebraciones se omiten completamente
que Colón fue en representación de la corona española, es decir, que la empresa fue española y que el legado histórico de Estados Unidos es español. Utilizo el ejemplo americano porque es el más relevante ahora mismo y el que continúa reproduciéndose actualmente cuando las circunstancias lo requieren. Como decíamos, la evolución de los conceptos que hemos descrito y sobre todo su duración en el tiempo ha generado una serie de iconos alrededor de los cuales se autogenera el prejuicio de manera continuada. Los pilares fundamentales son la Inquisición y la actuación en América. El icono de la Inquisición es empleado en Europa desde el siglo XV hasta la Ilustración con unos objetivos: definir a España como ejemplo del catolicismo más reaccionario frente al protestantismo, que estaba naciendo y extendiéndose por Europa en esos momentos, y debía desarrollarse frente al opuesto católico. El protestantismo se define como la modernidad, por tanto. En América, España es utilizada durante los siglos XVIII y XIX como trasfondo para la creación de las identidades nacionales de todos los países americanos, incluido Estados Unidos. Es el ejemplo de todo lo negativo asociado a un país europeo dominante. Lo fundamental en esta evolución es que estos iconos se convierten en conceptos solidificados polivalentes, es decir, se convierten en significantes con vida propia, desvinculados de los significados o hechos históricos que los generaron. No los necesitan y por tanto van a convertirse en armas de guerra, en proyectiles de la guerra cultural. ¿Cómo actúan estos proyectiles culturales? Existen dos variantes de distorsión de la historia: la distorsión del hecho histórico en sí, entendido como el vaciamiento de contenido histórico, y la transformación en significante fijo pero polivalente, que no necesita fuentes históricas. Tenemos, por ejemplo, las referencias a la Inquisición como icono de intolerancia religiosa. Otro ejemplo es el concepto de genocidio americano, que es la exageración de los motivos negativos. Se ha comprobado que no hubo genocidio. Entre otras muchas cosas, el genocidio es deliberado para serlo. Debe haber acciones concretas encaminadas a la eliminación de una comunidad. El otro tipo de distorsión es la omisión, es decir, la eliminación de cualquier rastro de presencia en el pasado, sobre todo positiva. Por ejemplo, las huellas de la presencia de España en los Estados Unidos. Elvira Rocabarea, que es especialista en leyenda negra, publica un artículo llamado El silencio tiene un precio, donde explica que no hay rastro del pasado español ni de las huellas culturales que dejó el Imperio español en los westerns americanos, en las películas del oeste. Gran parte de lo que es ahora territorio de Estados Unidos formaba parte del virreinato de la Nueva España. Y Roca Barea dice que los indios que vivían allí hablaban español y eran católicos. Y esto no aparece en los westerns americanos. Tenemos que decir que esta batalla España la ha perdido hace muchos siglos. Y lo fascinante de todo esto es que continúa hasta nuestros días. Por lo tanto, esto es evidencia de que tiene vida propia y es independiente de los hechos históricos. Ante esta situación y con este panorama, también quiero explicar un fenómeno que tiene lugar a partir de un momento determinado. En 2016 aparece publicado un libro que se ha convertido en un éxito editorial y en un referente. Doña Elvira Rocabarea publica Imperiofobia y leyenda negra en el año 2016. Esta publicación supone un antes y un después en la contemplación del legado español en el mundo y del concepto de España, porque provoca una reacción de estudiosos, historiadores, divulgadores, deseosos de continuar la labor de revisión que este libro impulsa. Una revisión de los conceptos, de los lugares comunes popularmente aceptados, que constituyen juicios globales e infinitos sobre una nación. Publicaciones a partir de 2016, o algunas incluso antes, son Madre Patria y Nada por lo que pedir perdón, publicados por Marcelo Gullo. Alberto Ibáñez publica La leyenda negra y también La América virreinal. Iván Vélez publica La leyenda negra y El mito de Cortés.
Gustavo Bueno publica En defensa de España. Ramón Tamames publica La mitad del mundo que fue España y también una biografía de Hernán Cortés. Y muchos, muchos más. Muchas más publicaciones y que ahora mismo también en estos momentos se están publicando. Todos ellos hacen una revisión concienzuda y rigurosa sobre el legado español en América y en el mundo. Esta revisión se sirve de elementos fundamentales de propagación. No solo tenemos las publicaciones reparadoras de estos estudiosos, que investigan y analizan los archivos y fuentes primarias, también las tecnologías de la información son un apoyo importantísimo para la propagación y la divulgación. Por ejemplo, las redes sociales como YouTube o los canales de streaming. Herramienta fundamental también de la reparación es la historia comparada. Como ejemplo de la investigación histórica comparada, voy a hablar sobre dos publicaciones paralelas que hablan sobre el trato a los indios americanos, analizando las legislaciones en dos países distintos. En España, durante la etapa imperial, y los Estados Unidos en el siglo XX. En 2016, Benjamin Madley publica An American Genocide, The U.S. and California Indian Catastrophe. En 1850, cuenta Benjamin Madley, California se convierte en estado de los Estados Unidos. Y en 1873, el 80% de los indios americanos de California ha desaparecido. En 23 años. La legislación del estado de California, según investigaciones de Benjamin Madley, segrega totalmente a los indios de la sociedad, los excluye como ciudadanos de pleno derecho y los aparta en reservas, a partir de 1850. En contrapartida, Julio Henche publica en 2021 Las leyes de Indias, impulsadas por los reyes católicos en el siglo XVI para proteger a los indios. Este cuerpo legislativo declara que todas las personas del Nuevo Mundo son súbditos de la corona española y por tanto iguales a los españoles. Aquí concluimos que tenían más derechos en esa época que en Estados Unidos en el siglo XX. Voy a terminar con las palabras de Charles Loomis, que publica en 1916 Los exploradores españoles del siglo XVI. Y Charles Loomis dice: la razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es, sencillamente, porque hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo, pero nuestros libros de texto no han reconocido esa verdad, si bien ahora ya no se atreven a disputarla. Y aquí termino. Muchas gracias.